bautizar. Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana para que podamos escuchar su palabra y el mensaje que nos quiere traer. Lo primero que quiero decir es un consejo que me he dado siempre a mí mismo y quiero dárselo a la iglesia hoy. Nosotros no debemos aferrarnos a lo que hemos creído y nada más. Debemos tener la mente amplia para escuchar. Ahorita el hermano estaba diciendo que tenemos que aprender ¿qué? A escuchar para poder responder o para poder entender. Entonces, para nosotros poder escuchar tenemos que tener la mente amplia y si nos toca cambiar algún concepto, tengamos el valor de cambiarlo. A mí personalmente me ha tocado cambiar un concepto que todavía no me he acostumbrado. Y es que a mí no me gusta mucho, yo no veía muy bien de que los predicadores, los pastores dijeran, levanten la mano, ¿quiénes están de acuerdo? Levántense. Eso para mí, o sea, no me gustaba. Hasta un día que escuché a un pastor que decía que a veces era necesario para animar a la congregación. Y lo otro era que yo decía, ¿por qué los pastores, los predicadores, cuando dan una campaña, desde el primer sermón ya están llamando a bautismo? Lo veía mal. Pero como siempre he tenido el concepto que debemos escuchar y si la respuesta es favorable, entonces aceptémoslo. Y este mismo pastor decía que es que de pronto, por lo menos hoy, haya una visita aquí. Y si no se le hace el llamado de pronto hacia la última oportunidad que vino a la iglesia y como no se le hizo el llamado, no tuvo la oportunidad de poder aceptar el evangelio. Entonces, con este concepto voy a comenzar a poner en práctica el de alzar la mano. O sea, en esta mañana le voy a invitar a alzar las manos. En este tema voy a incluir hoy un versículo que viene a colación porque el sábado pasado estaba visitando a mis padres en Riohacha. Soy de Riohacha, la mejor tierra de Colombia. Y en la escuela sabática estábamos hablando de lo que es la escuela sabática y cómo debemos ser. Y en eso yo dije, no, es que nosotros tenemos que ser santos. Y mi hermano reprochó, no, es que ninguno en esta tierra puede ser santo. Porque en la Sagrada Escritura dice que todos somos ¿qué? Todos somos pecadores. ¿Eso es cierto? ¿En la Sagrada Escritura dice eso? Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? Que todos somos pecadores. Levanten la mano los que están de acuerdo. Todos somos pecadores. Veo que el 90% alzó la mano. O sea, el 90% está de acuerdo que todos somos pecadores. El 10% más o menos o no está de acuerdo o no quiso responder o pertenece al grupo donde yo pertenecía que no nos gusta alzar la mano. Y es cierto, en la Sagrada Escritura dice que todos somos pecadores, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que escudriñar la palabra de Dios bien, porque muchas veces, porque el enemigo crea muchas falsas doctrinas. Hoy en día vemos tantas falsas doctrinas porque cogemos o una parte de un versículo o un versículo y de ahí lo adaptamos a lo que nosotros queremos creer. Esa cita la encontramos en Romanos 3:23, todos somos pecadores. Pero si me quedo hasta allí a que todos somos pecadores, bueno, sí, tenemos razón, o sea. Pero ¿qué dice a continuación del versículo? Veamos qué dice Romanos 3:23. Busquemos en la Sagrada Escritura la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que debe hablar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y aquí el 90% de la congregación alzó la mano porque todos somos pecadores. Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Y están qué?
destituido de la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí quieren estar destituidos de la gloria de Dios? Alcen la mano los que quieren estar destituidos de la gloria de Dios. Alcen la mano los que quieren pertenecer a la gloria de Dios o quieren ser salvos. Amén. El 95% quiere ser salvo, el 5% no sé. ¿Sí ven, hermano, que debemos tener cuidado? Si me quedo en que todos somos pecadores, entonces yo puedo justificarme para pecar todos los días, porque es que la palabra de Dios dice que somos pecadores. Pero como le dije, es una introducción que no estaba en el tema, porque el tema se trata de algo que va referente a eso, y es la santidad. Hay un versículo, otro versículo de la Sagrada Escritura, la lectura bíblica. ¿Quién se acuerda de la lectura bíblica? Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Alcen las manos los que creen en este versículo. Amén. Alzaron la mano y amén. Y eso está bien. Pero ¿están seguros que creemos nosotros realmente en ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo digo no, lo que pasa es que yo soy pecador, es que mi naturaleza es pecaminosa. Es que yo no puedo ser santo, yo no puedo ser perfecto porque soy pecador. Estoy creyendo en la palabra de Dios. Estoy creyendo en la promesa que me dice la Sagrada Escritura. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo digo esto, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso. Cuando yo digo que no, es que no puedo ser santo, no puedo ser perfecto, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, usted es mentiroso. A Jesús le estoy diciendo, Señor Jesús, usted no tiene poder. Y muchos me están mirando así, con los ojos abiertos. ¿Cómo así? Sí, hermano, porque cuando dice la Sagrada Escritura, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Voy a buscar otra cita bíblica que aparece en la Sagrada Escritura en Juan 13:15. ¿Qué dice Juan 13:15? ¿Qué dice? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy no debe hablar Manuel Zúñiga, sino que debe hablar la Sagrada Escritura. Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Lo tienen todos? ¿Lo leo yo? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Ejemplo qué? Ejemplos os he dado. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué me dice la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que yo voy a poder hacer con el poder de Cristo? Juan 13:15 me dice, ejemplo que os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Pero Cristo vino aquí a esta tierra y lo que hizo, lo que pasa es que Él era Dios. ¿Será que Cristo era Dios cuando estaba aquí en la tierra? ¿Se hizo qué? Se hizo hombre. ¿Y se hizo hombre para qué? Para darnos ejemplo, para que como Él hiciera, nosotros también hagamos. ¿Será que Jesús fue pecador aquí en la tierra? ¿Será que Jesús dijo, no, lo que pasa es que es difícil guardar los mandamientos y no se pueden guardar? ¿Quién fue el que dijo así? ¿Quién fue el que hizo que se revelara la tercera parte de los ángeles del cielo? El enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo en la Sagrada Escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero digo, no puedo hacerlo, ¿a quién estoy creyendo? ¿A Dios o al enemigo? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a creerle a Dios? ¿Todo lo podemos en Cristo? ¿Será que podemos seguir diciendo que mi naturaleza es pecaminosa y por lo tanto no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué me dice Dios que debo hacer? Vamos a buscar en Levítico. Levítico
capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Miren lo que me dice el Señor. Di a la congregación de Israel, en este caso, dile a la congregación de Sharón, que sean ¿qué? ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? ¿Qué debe ser la iglesia de Sharón? ¿Qué debe hacer el hermano Manuel Zúñiga? Según la palabra de Dios, según el consejo o la orden que me está dando nuestro Padre Celestial. Dice, sé santo, ¿por qué? Porque yo, el Señor vuestro Dios, ¿soy qué? Si yo estoy representando aquí en la tierra a Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser como Él. ¿Y qué es lo que me dice Él? ¿Que Él es qué? Que Él es santo. Pero resulta que seguimos y ¿sabe qué? Eso de pronto no es culpa de nosotros, los feligreses de banca, como yo, sino muchos líderes espirituales, grandes líderes, que les he escuchado, pastores eminentes, que les he escuchado. No, lo que pasa es que somos pecadores y hemos sembrado en nuestra mente que somos pecadores. Pero el Señor hoy me está hablando a mí de que yo tengo que cambiar ese chip, de que yo tengo que ser ¿qué? Santo y perfecto, así como vuestro Padre que es santo, porque cuando Él venga a esta tierra a buscar a su pueblo, ¿será que va a venir a buscar a pecadores? ¿A quiénes viene a buscar Él? Entonces yo tengo que ser ¿qué? Santo. Debo estar preparado para que cuando Él venga o cuando yo muera, tenga una vida de santificación. Y sabe que, como le dije al comienzo, hay que tener una mente amplia para predicando. Este tema lo prediqué hace como 4 sábados atrás en la iglesia aquí de ¿cómo se llama? De Villa Olímpica. Y ayer un grupo de los vecinos que les doy estudio bíblico y que pertenecen a otra iglesia, no les llegó el predicador y me invitaron a que les predicara. Y yo, ¿a qué les voy a predicar? Le dije, bueno, vamos a predicarle este tema. En esto de estar predicándolo y repasando, me vino a la mente comenzar a estructurar otro tema, y es sobre la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. Y nos amparamos en eso, ¿verdad? Somos salvos por gracia, pero ¿hasta dónde llegará la gracia de Dios? ¿Será que la gracia de Dios cubrirá mi pecado si yo, cuando venga Jesús, sigo siendo mentiroso? O cuando venga Jesús, sigo siendo chismoso. Cuando venga Jesús, sí, y estoy diciendo estos pecadillos, entre comillas, que es lo que de pronto no le prestamos mucha atención. Hablamos de que hay que guardar el sábado, de que no hay que matar, de que no hay que robar. Pero ¿qué de estos pecados? O otros pecados que de pronto tenemos ocultos. ¿Será que cuando nos llamen, cuando se nos cierre la puerta de gracia a nosotros y muramos y tengamos estos pecados, la gracia de Dios nos podrá cubrir? De ninguna manera, dicen aquí algunos, ¿verdad? Yo todavía no me atrevo a aseverarlo, quiero escudriñar, estudiar más, pero estoy casi también en el mismo concepto de 2 hermanos. Yo creería que no. ¿Por qué? ¿Y por qué creería que no? Porque la palabra de Dios hoy me está diciendo que ¿qué es lo que yo tengo que ser? Tengo que ser santo. Y no es para mañana ni para pasado mañana. Tengo que ser santo ¿qué? Hoy. ¿Cuántos tenemos seguro la vida? Yo puedo en este momento estar predicando y salir a la puerta y puedo perder la vida, ¿verdad? Y si no estoy santificado, ¿qué sucederá con mi vida? La esperanza es la gracia de Dios, pero ¿hasta dónde me alcanzará la gracia de Dios?
¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Sigamos ahí en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 20, el versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy ¿qué? Vuestro Dios. ¿Quién debe gobernar nuestra vida? ¿Quién debe ser nuestro rey? En estos días, en esta semana que pasó, estamos estudiando el que debe ser el gobernante, ¿verdad? El que debe ser el que nos guíe. El pueblo de Israel desechó a Dios como su rey. Y nosotros decimos, ese pueblo, ¿verdad? Que fue testarudo, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros no estamos actuando de la misma manera? ¿Qué dice Levítico 27? Puede ser ¿qué? Santo, porque yo soy ¿qué? Su Dios. Porque Él es mi rey, Él es mi príncipe, Él es mi gobernante. Y entonces yo tengo que actuar conforme a Él, a sus estatutos. Y lo que Él me dice de sus estatutos es que yo tengo que ser santo. Con que Él gobierna es con los mandamientos, con la ley. Y la ley me manda a lo que yo debo hacer. Y si yo violo uno de los mandamientos, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si violas uno de los mandamientos, ¿qué sucede con nosotros? Anula a los demás, pero ¿cómo así? Mire, usted puede ser lo más cariñoso posible, buen padre, buena esposa, buen hijo, tener muchas cualidades, pero por cualquier motivo se dejó por lo menos se dejó dejar llegar por la ira y peleó con alguien y le quitó la vida a ese alguien. ¿Qué va a suceder con usted? ¿Va a ir a qué? A la cárcel. ¿Será que usted violó todas las leyes de esta sociedad, de este mundo, para ir a la cárcel? No, ¿verdad? Violó uno. Y como violó uno, se hace acreedor de la ley. Por eso, lo mismo sucede con los mandamientos. Vuelvo y digo, estamos creyendo ahora, estamos convencidos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí estoy siguiendo yo ese consejo. Estoy poniendo en práctica en mi vida el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren lo que el Señor nos sigue amonestando. Dice, Él nos manda a que seamos que santos, ¿verdad? Pero ¿para qué quiere Él que nosotros seamos santos? Veamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Usted está aquí por casualidad? ¿Usted está aquí porque se le ocurrió venir? Dice la palabra de Dios que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él quiere que nosotros seamos santos desde antes ¿de qué? De que fuéramos engendrados. Pero, ¿somos pecadores? Sí, lo somos. Pero ¿somos pecadores en qué? En la herencia, en la genética. Porque Adán y Eva pecaron y entonces nos dieron como herencia el pecado. Pero eso no justifica a que yo tengo que continuar siendo pecador. Eso no justifica que yo diga que yo no puedo ser perfecto aquí en la tierra. Porque si cojo esto como justificación, entonces estoy diciendo que Cristo no tiene ningún poder. Que el Señor me está pidiendo algo que es imposible, que no lo puedo hacer. Él me está mandando, ¿qué es lo que me está mandando el Señor en todo lo que hemos visto en la palabra de Dios hoy? A que seamos santos. ¿Tiene la razón el Señor o no la tiene? ¿Cuántos creen que el Señor tiene la razón? ¿Cuántos creen que debemos comenzar a creer que debemos ser santos?
Hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos dice, ya el Señor nos dijo que debemos, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea que yo todo lo puedo hacer en Cristo, todo lo que es de Dios lo puedo hacer en Cristo porque Él me da la fortaleza por medio del Espíritu Santo. El Señor me dice que yo debo ser santo y me dice que debo ser santo, la razón por la cual debo ser santo, porque dice que yo soy del reino de ¿quién? De Él, del Señor. Y como soy del reino de Él y en el reino de Él no existe el pecado, entonces yo no debo tener el pecado, yo debo ser santo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? ¿Creemos en la palabra de Dios? Sí, tiene razón la palabra de Dios, tiene razón Dios para decirnos debemos ser santos. Pero ¿cómo debo ser santo? ¿Qué necesito para ser santo? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos ¿de qué? De intachable compasión, de benignidad, de humildad, mansedumbre y tolerancia. Para yo ser santo, o para saber que soy santo, el Señor me manda que debo tener vestiduras limpias, vestiduras blancas. ¿Cómo tengo yo esas vestiduras limpias, esas vestiduras blancas? Aquí apenas un paréntesis, unas pequeñas pinceladas de lo que el Señor, pero si nosotros vamos a toda la Sagrada Escritura me está enseñando cómo debo yo vivir en una vida de santificación. Que seguimos creyendo de que como somos humanos, descendemos de Adán y Eva, eso es imposible. ¿Se acuerdan de Job? ¿Job fue Dios? Se quedan todos callados. ¿Será que sí creen? Job no fue Dios, ¿cierto? Job fue completamente hombre igual que nosotros, descendiente de Adán y Eva igual que nosotros, con su naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué dijo el Señor cuando el enemigo llegó usurpando el puesto de cada uno de nosotros allá en el cielo? Le dice el Señor, ¿de dónde vienes? ¿De rodear qué? Rodear la tierra. Y viste a mi siervo Job. Hermanos, ¿cuántos aquí queremos ser como el siervo Job? ¿Cuántos queremos actuar como el siervo Job? El siervo Job era santo aquí en la tierra. Y Dios dijo, ¿qué fue lo que dijo Dios de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre conforme al corazón de Dios, santo, piadoso. ¿Puede decir el Señor eso de nosotros? Si hasta ahora no, de pronto, a partir de hoy, le podamos creer a la palabra y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y poder buscar la santidad. Mire, y la santidad es diaria, cada minuto, cada segundo, porque podemos tropezar y de pronto allí el enemigo nos da otra razón para justificarnos. Podemos tropezar. Moisés, gran líder espiritual. Moisés, podemos decir que en su segunda parte de la vida era perfecto, pero tuvo un pequeño tropezón. Pero antes de tener ese pequeño tropezón, ¿será que Moisés no era santo? Era santo, hacía la voluntad de Dios, estaba guiando al pueblo de Dios y hacía lo que Dios le decía y hablaba y actuaba conforme a la voluntad de Dios, tanto así que él pudo ver una parte de la santidad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de aquí podremos soportar ver una parte de la santidad de nuestro Padre Celestial? Creería que muy pocos, ¿verdad? Por no decir que de pronto ninguno.
Pero Moisés era santo. Tuvo un pequeño tropezón, entonces al enemigo, mira, viste, es que no podemos ser perfectos, no podemos ser santos. Pero Moisés se quedó en ese pequeño tropezón. Moisés que se arrepintió, reconoció que se había equivocado. Y eso, miren que no era un pecado de pronto que podamos buscar, que de pronto quizás no lo veamos fácilmente en los 10 mandamientos. Pero era que, ¿qué? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Haber desobedecido ¿a qué? A Dios. Nosotros dejamos de ser santos, ¿cuándo? Cuando dejamos de ¿qué? De obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces podemos ser santos. Y en toda la Sagrada Escritura nos muestra la voluntad de Dios. No debemos robar, no debemos matar, no debemos mentir, no debemos ser envidiosos. Total, hermano, podría pasarme toda la mañana aquí enumerando todo lo que la Sagrada Escritura nos viene mostrando para nosotros ser santos. Pero miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, para concluir con este tema, quiero dejarles en su mente esta cita. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, para que seáis afirmados vuestros corazones. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con nosotros? ¿Qué quiere hacer el Señor con la iglesia de Sarón? ¿Reafirmarlo en dónde? En su corazón. Dice, para que se haya afirmado vuestro corazón en santidad irreprensible ante nuestro Padre Dios. ¿Quiere usted pertenecer a este grupo de 1 Tesalonicenses 4:13? El Señor quiere reafirmarnos, o sea, quiere confirmarnos, quiere sellarnos en que nosotros somos su pueblo, que somos santos en Él. Y termina diciendo, ante nuestro Padre Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Para qué quiere el Señor que nosotros seamos santos? Nos está reafirmando a que seamos santos. ¿Para qué? Para la segunda venida de su Hijo amado Cristo Jesús, que va a venir ¿con quiénes? Con sus santos. ¿Y se va a unir a quiénes? A los santos. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en el resto de este día y que podamos cumplir con la palabra de Dios en nuestro corazón.